¿Cómo va? Feliz año nuevo, capítulo número 146 de mi serie Mis discos favoritos. Hoy vengo con un músico argentino de los más grandes que han existido. Vengo a celebrar, ¿sí? Aquella música que nos dejó el gran pianista, compositor y arreglador Waldo de los Ríos. Vamos a ahondar un poco y más sobre aquella música que le ha dejado nuestro folclore argentino, ¿sí? Por fines de la década del 50, principios de la década del 60. Antes de entrar a su etapa comercial, vamos a tratar de hacer un gran abanico de su vida y ver quién era este gran músico tan nombrado, Waldo de los Ríos, y tanto rechazados a veces por el ambiente de los músicos o de la prensa o de quien sea. Quiero empezar este capítulo leyendo palabras de Astor Piazzolla, ¿sí? Ni más ni menos que el gran Astor Piazzolla, de un libro que se llama A Maneras de Memorias. Así que es un libro que yo suelo consultar bastante, que lo he leído varias veces, por supuesto. Y después nos vamos a dedicar a este disco que tengo en mis manos, que va a ser como el disco, digamos, recomendado de este capítulo. Pero voy a empezar leyendo entonces estas palabras de Astor Piazzolla, que dicen así. Bueno, se titula Lalo, Waldo y Astor. Podría decir como el tango, tres amigos siempre fuimos: Lalo Schifrin, Waldo de los Ríos y yo. Uno arrancó por el lado del jazz, Lalo; otro por el folclore, Waldo; y yo por el tango. Por la edad, yo fui el primero en emigrar en 1954. Lalo creo que se fue en el 58 a Estados Unidos y Waldo en el 60 recaló en España. Teníamos muchas cosas en común. Ninguno de los tres se quedó en el sentimentalismo del dulce de leche, el café o el asado. Fuimos a buscar un destino que aquí se nos cerraba. Waldo estudió con Ginastera. Lalo se ahogaba tocando los fines de semana en algún club, por eso partió, primero a New York, después lo encontré en París, cuando yo había terminado mis estudios con Nadia Boulanger. Todos sabemos quién es Lalo Schifrin hoy en el mundo de la música. Hace 3 años nos volvimos a reunir para grabar mi concierto para bandoneón y orquesta, y sé que fue muy emocionante para los dos. Waldo fue un notable arreglador y me parece que mucha gente lo llegó a odiar por la versión que hizo de la Sinfonía 40 de Mozart. Me dijo una vez que había vendido 5 millones de discos y que eso representaba más o menos $1 por disco, incluyendo los derechos de autor, etc. Cuando hizo el segundo disco, en la misma onda, bajó el rating de 5 a 3 millones y eso lo bajoneó bastante. Ya había entrado en la voracidad del dinero. Una noche tocó conmigo en Madrid y cuando salió al escenario lo silbaron mucho. Nunca entendí esa actitud de la gente. ¿Cuál fue el pecado de Waldo? Para mí, ninguno. Lo importante fue que Mozart estuviera mucho tiempo entre los discos más escuchados del mundo. Mozart no es patrimonio de la Sinfónica de Berlín o de la Sinfónica de Chicago. Lo de Waldo me pareció muy digno. Pero la gente no perdona cuando alguien hace las cosas bien y gana dinero, y tampoco cuando se hacen mal. La última vez que nos vimos lo encontré muy amargado por eso. Al poco tiempo, el 29 de marzo de 1977, se suicidó. Y así, ¿sí?, fue el final de Waldo de los Ríos, ¿sí? No pudo, con la presión, más que todo en el ambiente de los músicos, en el ambiente artístico, por haberse vendido, por haberse entregado a esa música comercial, haber transformado las grandes obras clásicas en obras, digamos,
clásicas pop, ¿sí? Con accesibilidad para todos. Si uno hoy, 2022, lo piensa, a todos nos gustaría estar escuchando Mozart en lugar de estar escuchando reggaetón, ¿sí? Pero bueno, en ese momento le cayeron encima, ¿sí? Que se vendió, que también él fue en busca, digamos, del dinero, y bueno, cuando él se fue a España, él ya se fue de acá siendo un gran arreglador, ¿sí? Ya entró como arreglador más que todo de Rafael, ¿sí? Y de varios músicos del melódico romántico, de esos años 60 y 70, y bueno, eso le dejó mucho dinero, sumado a que entró a hacer estas versiones, si se quieren, de estos clásicos de la música. Y los de la música clásica, por supuesto, lo mataron más que todos, ¿no? Más que todos. Y él dejó, digamos, acá en Argentina, y después, aunque siguió haciendo un poco de folclore allá en España, el mundo del folclore, o sea, que tenían para darle de todos lados y le dieron. Esto llevó a él a una gran depresión, ¿sí? Que terminó, como decía Astor, con este suicidio, ¿no? Agarró una escopeta y se pegó 2 tiros, y esa fue la terrible muerte, digamos, del gran Waldo de los Ríos. Pero ¿por qué lo vamos a llevar, digamos, a ese terreno de los grandes, ¿no? Como Piazzolla o como Lalo Schifrin? ¿Por qué él está, digamos, en ese estrato? Bueno, él, Waldo de los Ríos, ya arrancó, digamos, estudiando música clásica, como decía Astor, alumno de Ginastera, con una gran formación clásica, un gran pianista. El que está prestando atención también a la música de fondo se dará cuenta de esto, que es un eximio pianista y compositor y arreglador. O sea que las tenía todas. Y bueno, él entra, digamos, primero como arreglador y pianista de su madre, Marta de los Ríos, ¿sí? Considerada la mejor o una de las mejores cantantes de la historia del folclore argentino, a la altura de, por ejemplo, Mercedes Sosa. Entonces, estamos hablando de una familia de gigantes, ¿no? Entonces, Marta de los Ríos y su hijo Waldo, quien empezó a componer su música y empezó a sacar discos extraordinarios, muy adelantados en el tiempo. Esto que estamos escuchando de fondo, y es el disco que hoy les voy a presentar y a recomendar, es un disco del año 1964, ¿sí? En donde ya Waldo se anima a correr el folclore. Encima estamos hablando en los tiempos del boom del folclore, ¿sí? De los grandes grupos, de los fronterizos, los chachaleros, los de Salta, los grandes solistas, los grandes poetas, épocas de las grandes obras. Él se corre un poco de eso y lo mezcla con el jazz y la música clásica, teniendo un resultado muy bueno, con un material que se ha hecho muy difícil de conseguir. Por eso tengo en mis manos hoy un material reeditado por el sello Melopea, ¿sí? A 30 años de la muerte de Waldo, como homenaje, ¿sí? Entonces acá Lito Nevia, que siempre anda sacando y recuperando cosas, en su sello Melopea, ha recuperado este disco con su quinteto, los Waldos, y hay otro disco de solo piano, también, que se consigue por el sello Melopea. Así que bueno, esta música es fundamental tenerla y entender que este músico que se adelantó, ¿sí?, a su tiempo, influyó. Yo escucho cosas de este disco y estoy escuchando cosas que años posteriores las escucho en Manolo Juárez, por ejemplo, que a la vez va a influir, por ejemplo, músicos como Alito Vitale en su etapa de Mía, Eduardo Lagos, etcétera, ¿no? Inclusive influye
para mí, ¿no? Esto es una opinión mía, influye Ariel Ramírez, porque esto es casi contemporáneo a la misa criolla. Luego que Ariel hace la misa criolla con Navidad Nuestra y Mujeres Argentinas, y todas esas obras, Los Caudillos, que hay un capítulo de todo eso si lo quieren rever, un capítulo de Ariel Ramírez y sus obras. Luego Ariel Ramírez crea el conjunto Ritmus, y hay mucha de esta música también en ese conjunto Ritmus, ¿sí? Y en varias cosas del folclore argentino de fines de los 60, principios de los 70, yo escucho cosas que entonces anteriormente fueron, digamos, grabadas y creadas por Waldo de los Ríos. Vamos a ver entonces este disco que se llama Su Música y su Quinteto, y vamos a nombrar un poquito los temas para que vean también el abanico que abre Waldo, y cuál era el pensamiento musical de él. Tenemos el hacha y el quebracho, ¿sí? Sobre ritmo de chacarera. Samba en New York, Tero Tero sobre ritmo de chacarera, el algarrobo que hablaba con los pájaros, una fantasía, metamorfosis folclórica sobre una invención a dos voces de Johann Sebastian Bach. Ven por dónde andamos, ¿no? Así nació el carnaval sobre ritmo de chaya, de dónde vienen las guitarras, una samba, fuera de ritmo, chacarera en 10x8, ¿sí? El último de los matacos, fantasía, ¿sí? Imagínense el universo del, ¿no? Por ejemplo, yéndose a los matacos, a los pueblos originarios, y llevándolo al estilo de una fantasía clásica, ¿no? Mucha apertura, ¿no? Mucha apertura y muy feliz fue esta conjunción de estilos, porque a veces no salen las cosas como, digamos, no le pudieron haber salido en su etapa pop comercial, digamos, pero acá claramente le salieron. Termina con Sevillanas y una Vidala, más 3 temas extra de otros discos de la época que se llaman Bandeirada Gallega, Zorzico y Seguidillas y Tanguillo de las Canarias. Todo arreglado por Waldo de los Ríos, todos los otros temas anteriormente compuestos entonces por Waldo de los Ríos, 12 temas, y estos 3 entonces tradicionales españoles que él los arregló. Como dijimos anteriormente, entonces él se va a España, y crea entonces el conjunto los Waldos. Sigue allá con los Waldos, que los voy a nombrar. Waldo de los Ríos en piano eléctrico, efectos electrónicos, que son esos sonidos que ahí están apareciendo de fondo, y arreglos. Supongo que con los primeros teclados de la época que aparecían por acá, él los metió en este universo, ¿no? de Waldo de los Ríos. Y acá estamos escuchándolo, ¿no? con el piano. César Gentili en órgano, Roberto Cacho Estela en batería y percusión, Roque Rubio en vibrafón y Alberto Carbia en bajo eléctrico. Ya fíjense desde la concepción de la formación bajo eléctrico en el folclore en la década del 60, ¿sí? Vibrafón. Bueno, Ariel Ramírez también ya usaba órgano. Bueno, un interior con mucha información, con palabras de Lito Nevia, con palabras de Roberto Cacho Estela, el percusionista, contando algunas anécdotas interesantes, y con palabras de su mujer Isabel Pisano, quien es la que, digamos, tiene los derechos de las músicas de Waldo de los Ríos. El sello, digamos, porque salen estas músicas, que son marca registrada de la señora Isabel Pisano de los Ríos, es el Waldo Universe, ¿sí? Waldo Universe. Así que bueno, muy interesante las anécdotas de acá de Roberto Cacho Estela, y bueno, y que bueno, él estuvo cuando Waldo conoció a Tete Montoliu y su trío, que él quería ir, digamos, como para ese lado. Los argentinos Jorge Dalto, otro pianista
otro pianista de alto en la calidad, y a veces no tan recordado, el gran Jorge Daltos, Bebu Silvetti, también otro músico importante de la Argentina. Cuántos músicos importantes nos dio nuestro país. Así que bueno, del sello Melopea, del año 1964, el disco que recomendamos, a ver si lo pueden conseguir, Waldo de los Ríos, su música y su quinteto. Para ir cerrando, lo que yo les voy a contar es que yo, digamos, me volví bastante fan de Waldo de los Ríos hace muchos años, cuando, digamos, esta super caja de 8 discos, 4 de tango y 4 de folclore, he recibido bien a principios de la década del 90, porque recuerdo que cuando la gente se empezó a desprender de los discos, y compañeros de trabajo, maestras y gente, vecinos, se desprendían de los discos y me daban joyas, ¿no? Dentro de los 4 discos de folclore hay temas de Waldo de los Ríos, y un tema que particularmente a mí me voló la cabeza y la considero a mi gusto la mejor versión que yo escuché de Samba de Vargas, es la de Waldo de los Ríos. La versión de Samba de Vargas de Waldo de los Ríos es suprema. Otros temas que toca en este álbum es Viva Jujuy, El Humahuaqueño, Póngale por las hileras, Pala Pala Pulpero, Jota Cordobesa, Nostalgias Santiagueñas, Misionera y Noches de Catamarca. Todas arregladas y orquestadas con un gusto espectacular, pero destaco lo de Samba de Vargas. Así que si estos temas que yo les he nombrado aparecen ahí por YouTube, están por las redes y lo pueden encontrar, mejor. Samba de Vargas, entonces por Waldo de los Ríos, una gran versión. Bueno, y esta colección tiene a Los Nombradores, Los Gauchos de Güemes, Los Forasteros, grupos de esa época, ¿sí? Todos como de los comienzos de los 60, antes del gran boom del folclore, ¿no? Que va a traer con Ariel Ramírez, bueno, Yupanqui, Los Fronterizos, Dávalos, el Cuchi, ¿sí? Bueno, toda esa catarata de maestros, ¿sí? Bien, creo que le di un merecido homenaje a este músico. He contado un poco de su vida, he contado cómo me ha influenciado su música, ¿sí? Y bueno, y las palabras, ¿no?, de Astor, que lo pone Astor, que él no era nada humilde, así que él se pone como Astor con Lalo Schifrin y Waldo de los Ríos, ¿sí? Por algo es. Siempre cuando los grandes nombran a otros grandes, por algo es, y hay que rastrearlos y buscarlos. Bueno, gente, los vuelvo a saludar, ¿sí? Que tengan un feliz año nuevo, y nos va a encontrar, ¿sí? Haciendo entonces mi serie, mis discos favoritos, que ya vamos entonces por el capítulo número 146, Espero que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos la próxima, con el gran Waldo de los Ríos de fondo. Gente, hasta luego.